Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio. Muy pero muy buenos días, mi amada familia en el Señor. Los saluda Santiago Castrillón, seminarista de la diócesis de Valledupar. Bueno, les deseo un feliz y maravilloso amanecer en el nombre de Cristo. Bueno, bienvenidos a este su programa de apologética con el Padre Miguel Durán. Bueno, Padre, buenos días. Muy buenos días para todos y bienvenidos a esta audiencia en este día. Bueno, Padre, entonces demos primeramente los teléfonos para que aquellas personas que deseen o estén ahí intrigadas, preguntas, inquietudes, puedan escribirnos a los teléfonos 312-248-6323 o al teléfono 317-855-9679. Bueno, mis hermanos, entonces ahí tienen los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. Pero antes de iniciar entonces, vamos a encomendar este maravilloso día al Señor. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en el programa anterior habíamos quedado analizando los verdaderos apóstoles de Cristo. Hoy vamos a continuar con el mismo tema, los verdaderos apóstoles de Cristo, aquellos apóstoles que el Señor ha elegido y que nosotros en nuestra fe hemos sentido que también el Señor nos ha elegido, nos ha segregado, nos ha llamado a ser sus discípulos. Pero es necesario que haya una distinción y una diferencia con aquellas personas que tienen también esa misma, han sentido ese mismo llamado. Y hoy vamos a continuar con este tema. Vamos a iniciar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Allí vamos a encontrar lo que dice San Pablo, lo que nos dice San Pablo con respecto al discipulado, al llamado que él ha sentido y al llamado que Jesucristo ha hecho a los discípulos suyos y para qué los ha elegido, para qué. Vamos a escuchar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 18. No, 28. 28. Versículo 28, sí. Dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Bien, yo me siento identificado con esta palabra y tal vez muchos de los que están escuchando o están siguiendo esta palabra también se sienten identificados con esta palabra. Cuiden de vosotros mismos y de la grey a la cual el Señor los ha elegido y los ha puesto por obra del Espíritu Santo. En una ocasión hablaba con un pastor y yo le decía justamente eso. Yo me siento identificado con esta palabra porque veo que el Señor me ha colocado aquí por obra del Espíritu Santo también a través del obispo aquí en esta parroquia y yo siento celos y por eso he salido por las calles también a tocar y a visitar la gente, porque aquí dice muy claro San Pablo, ¿no? Tened cuidado de vosotros y de vuestra grey, en la cual el Señor os ha puesto por medio del Espíritu Santo, como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, para pastorear.
De modo que nosotros también estamos identificados con esta palabra para pastorear la iglesia que el Señor nos encomendó. Siga en el versículo 29, vamos a escuchar lo que dice en el versículo 29, cómo San Pablo de alguna manera profetiza lo que va a suceder en esa iglesia en la cual el Señor nos ha colocado. Escuchemos. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Después de mi partida, es decir, después de que ya haya partido de este mundo, después de que ya haya partido para la vida eterna, entonces él profetiza que van a haber, se van a introducir personas que no van a perdonar el rebaño. Siga. Que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Bueno, vamos a volverlo a leer. Entonces empezamos con el versículo 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Bueno, lobos voraces. Hay personas que se introducen en medio de la asamblea, en medio de la comunidad, en medio de la iglesia, para destruir. Por eso San Pablo los identifica o los compara con unos lobos voraces, porque no perdonan el rebaño, no perdonan que estamos en una iglesia. Imagínense, ellos van predicando puerta a puerta, pero si ya estamos en la iglesia, ¿por qué ese afán de querer dividir, de querer cercenar, de querer destruir la comunión entonces son lobos? Solamente los lobos son los que hacen eso. Entran en un rebaño, dividen las ovejitas, las separan y destruyen y hasta se las comen. Y eso es lo que muchos de ellos han hecho y están haciendo. Y también dice, siga, versículo 30. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. De entre ustedes mismos, todos nosotros somos testigos que cuando hablamos con ellos, ellos mismos se delatan y dicen: yo cuando era católico, yo cuando estaba en la iglesia católica, etcétera. De entre vosotros mismos saldrán y surgirán. Han salido de nosotros mismos, se han separado de la iglesia, han salido dentro de la iglesia, de modo que San Pablo dice que dentro de vosotros mismos saldrán, se levantarán esos hombres. Siga. Que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Doctrinas falsas. ¿Por qué doctrinas falsas? Porque al principio llegan, lo engatusan a las personas y después, cuando una vez ya están allá, empiezan a hablarle mal del Papa, empiezan a hablarle mal de los obispos, de los sacerdotes, de la iglesia, entonces hablando mentiras. ¿Mentiras por qué? Porque dicen que nosotros somos idólatras, que María tuvo más hijos, que la cruz es maldita, etcétera. Todo eso no son mentiras. Eso no está en la Sagrada Escritura. De modo para arrastrar y para llevarse a unas personas que no quieren estar allí, pero se las llevan arrastradas. ¿Por qué arrastradas? Porque las personas no van por su propia cuenta, sino que van porque se las seducen y las engañan. Bien, el mismo Jesucristo, ahora vamos a ver cómo mismo Jesucristo, Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15, el mismo Jesucristo va a hablar de esos lobos, para que observen ustedes cómo la Sagrada Escritura encaja en todos los textos, y cómo San Pablo, que no conoció personalmente a Jesucristo, porque se le apareció fue después de la resurrección, cómo San Pablo habla de lobos, y el mismo Jesucristo ya lo había dicho. Vamos a empezar en el versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense. Es decir, nosotros debemos cuidarnos de aquellas personas
que son falsos profetas. ¿Son profetas? Sí, pero falsos. Y hay muchos católicos que no reconocen eso, que no reconocen que sí hay profetas y que son falsos. Bueno, siga. Pues se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Exacto, se presentan ante uno como piel de ovejita, pero son lobos voraces. ¿Por qué? Porque llegan a usted y le dicen, mira, varón, mujer, yo le traigo la palabra de Dios, yo le traigo la palabra de salvación, porque Jesucristo vendrá y llevará los que están en la palabra, los que están en la luz, los que hayan creído en la palabra, ellos estarán en la luz, los que no hayan creído en su palabra, ellos estarán en la oscuridad y llegarán a la condenación. Son ovejitas, aparentemente son muy buenos, los saludan a todo mundo, son muy amables, muy queridos, y usted no le ve ninguna maldad por ningún lado. Esos son santos, santicos, ¿no? Respetuosos y tal, pero después son lobos voraces. ¿Por qué? Porque una vez que lo conquistan, lo arrastran a usted, y una vez que está allá, empiezan a hablarle mal de toda la iglesia. Siga. Pero por dentro son esos lobos voraces. Ustedes, por dentro, el corazón son lobos voraces. Pues ustedes lo reconocerán por sus frutos. Ustedes lo reconocer por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Después, yo he hablado con mucha gente. Sí, padre, usted tiene razón. Ellos allá, yo noté que el pastor ahora salió de un barrio pues muy humilde, muy sencillo, muy pobre, y ahora tiene carro, tiene casa, vive en un sitio, ya casi ni saluda a nadie, sino que entra ya a predicar directamente. Los conocerán por sus frutos. Esos son los frutos. ¿Por qué? Son lobos, vestidos de ovejas, es decir, revestidos como revestidos de santidad. Por fuera son como santos, son muy humildes, muy sencillos, muy respetuosos, pero por dentro llevan esa cizaña que después van sembrando en la gente, y van sembrando como también esa rebeldía contra la iglesia. Vamos, ahora pasa al versículo 21. Dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Bueno, entonces, ese fruto, ¿es bueno o es malo? Ese fruto es bueno. La gente dice, no, pero es que allá se predica al Señor, allá se predica a Jesucristo, allá se predica la palabra, allá es con la palabra en la mano, todos tienen la palabra, y ustedes notarán que ese fruto aparentemente es bueno. Pero vamos a ver qué dice el mismo Jesucristo. Siga. Pero entrar en el reino de los cielos, más bien entrará a hacer la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Quién es el que entra en el cielo? No el que diga, Señor, Señor, gloria a ti, Señor, gloria al Señor. Mira que la palabra viene, Jesucristo viene a llevarnos con Él, y los que están en la palabra, los que han sintonizado con la palabra, se salvarán, los demás quedarán en la oscuridad. Sí, puede ser. Pero dice Jesucristo, no son esos, no es ese fruto el que va a garantizar la entrada al reino. No, lo que va a garantizar la entrada al reino es aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de Dios. Ese es el que entra en el reino de los cielos. Ahora, siga. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y realizado muchos milagros. Muchos milagros. Y en tu nombre hemos realizado muchos signos, muchos milagros. ¿Esos son frutos buenos? Claro, aparentemente sí. Por eso son ovejitas por fuera, ovejitas. Pero
Vea lo que dice, después le responde Jesucristo en el versículo 23. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Ustedes, agentes de iniquidad, malhechores. ¿Ve? Si eso notan ustedes que por fuera son ovejitas, pero por dentro van respirando cizaña. Por eso Jesucristo les dice, apartados de mí. ¿Por qué? Porque han expulsado demonios, pero diciendo mentiras. Sí, han curado muchos enfermos, claro, han curado muchos enfermos, pero despotricando de la iglesia, que Él mismo fundó, que Jesucristo mismo fundó. Han sanado muchos enfermos, sí, han sanado muchos enfermos, pero hablando pestes del Papa, hablando pestes de la misma iglesia. Entonces, ¿cómo Jesucristo los va a recibir? Por eso el mismo Jesucristo dice, apartados de mí, agentes de iniquidad, porque hablaron mal de mi madre. ¿Cómo van a hablar de mi madre, de María, como si fuera una prostituta? ¿Como si hubiera acostado con no sé cuántos hombres? ¿Cómo puede ser posible que haya una persona que levante paralíticos, que sane leprosos, demonios? Pues el Señor les dirá, no os conozco. ¿Por qué? Porque hicieron esos milagros, sí, los hicieron, pero despotricando, blasfemando, hablando mal de la iglesia que yo fundé, la iglesia que yo formé. De esos apóstoles que fueron los que yo elegí, para que noten ustedes cómo el mismo Jesucristo va a corregir de alguna manera y a tratar de identificar y de separar, y a tratar de que nosotros tratemos también de identificar cuál es el verdadero pastor, cuál es el verdadero discípulo, cuál es. Miren cómo vamos a analizar un poquito otro texto, Ezequiel capítulo 22, versículo 28, para que vean ustedes que sí hay pastores falsos, que sí hay profetas falsos, que sí hay discípulos que no reconocen realmente la palabra de Dios, y en virtud de la palabra de Dios todo lo que dicen. Y escuchemos lo que dice Ezequiel capítulo 22 versículo 28. Allí está hablando de los pastores, y que hablan, que predican cosas que no son, diciendo que son palabras de Dios, palabras de Yahvé. Vamos a escucharlo. Capítulo 22, versículo 28. Durante este tiempo tus profetas tranquilizan a la gente con visiones. Tranquilizan a la gente. Ustedes ven cómo hay muchos durante este tiempo. No solamente en el tiempo de Ezequiel, no, ahora también, que tranquilizan la conciencia de la gente. Tranquilizan la conciencia de la gente. Oye, y vea cómo sigue Ezequiel, cómo le dice Dios a Ezequiel. Durante este tiempo tus profetas tranquilizan a la gente con visiones engañosas. Visiones engañosas. Y predicciones mentirosas. Dicen, palabra del Señor. Y dicen que eso es palabra de Dios. Aquí dice que ustedes son idólatras. Aquí dice que María tuvo más hijos. Aquí dice que la cruz es maldita. ¿No son mentiras? ¿Y cómo concluye? Diciendo que esto es palabra de Dios. Imagínate, palabra de Dios. ¿No son falsos? Claro que son falsos. ¿Que son mentiras? Claro que son mentiras. El mismo Ezequiel. Ahora vamos, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver y a notar y a observar cómo San Pedro nos viene a confirmar eso. ¿Cómo nos viene a confirmar? Escuchen. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Así como hubo en el pueblo de Israel, porque allá hubo falsos profetas. Dice Pedro, los hubo. Pero, siga. También entre ustedes habrá falsos maestros. También entre vosotros, también hoy día hablan
falsos maestros que enseñarán cosas contrarias. Siga. Introducirán novedades dañinas, Novedades dañinas. pero sin tardar se perderán para renegar del maestro que les rescató. Imagínate. Ellos mismos, como ya decíamos ahora, ellos mismos se delatan, diciendo que fueron católicos. Yo antes estaba en la iglesia católica, antes estaba en la oscuridad. Pero imagínense, es la palabra que los ha rescatado, dice Pedro. La palabra que los ha rescatado. Y sin embargo, hacen cosas engañosas, predican cosas que no son, tergiversando la palabra. Siga. Muchos imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Imagínense, desprestigiado el camino de la verdad. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Desprestigiado el camino de la verdad. Y ellos dan por supuesto que ellos están en la verdad, cuando están en la mentira. Desprestigiado el camino de la verdad. De modo pues que, hermanos, cómo nosotros notamos y cómo vemos los falsos, y debemos identificar los falsos profetas. Por eso Jesucristo dice que son que son lobos vestidos de ovejas, que son por fuera engañosos, ¿no? Porque eso es como Jesucristo ahora hablaba del fruto. Ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Usted cómo conoce una fruta? Pues muy difícil a veces conocer una fruta buena. Usted por fuera ve una fruta buena, una fruta preciosa, muy bonita, una manzana, por ejemplo, y usted la va a partir y por dentro está podrida. Así son muchos de ellos. Por eso Jesucristo lo compara con los frutos. Dice, hay frutos que aparentemente son muy buenos, que aparentemente son excelentes, pero mira por dentro cómo son, están podridos, como dice también Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo, versículo 23, creo que por allá, 27 debe ser. Dice, sepulcros blanqueados, ¿no? Sepulcros blanqueados, ¿por qué? Porque por fuera son con piel de ovejita. Son muy amables, muy respetuosos, todo lo que usted quiera. Pero después, cuando están allá, los atacan a todo mundo. Y empiezan a hablar mal de la iglesia, etcétera. Muy bien. De modo pues que aquí nosotros debemos identificar cuál es el verdadero pastor. Cuál es la verdadera fruta. La fruta que no me va a engañar. La fruta que por dentro también está buena, que por dentro también debe estar buena, no frutos engañosos. Por eso hoy el Señor, a través de esta palabra, nos viene a ayudar a identificar quién es el verdadero profeta. ¿Quién es el verdadero profeta? Bien, hermanos, ya es momento de hacer una primera pausa. No se vayan a separar de la sintonía, porque ya en breves momentos regresamos. La madrugada ahora está.
todos, sin desanimarnos, porque el camino es difícil. Sin desfallecer, sin marcha atrás, porque para atrás ni para coger impulso. Arriba, arriba, arriba y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Y porque Cristo está con nosotros, hermanos, ánimo que Cristo está vivo, aleluya. Arriba, arriba y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Arriba, arriba, arriba y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas. Si hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, un paso más de fe, un paso más de amor. Adelante hermanos, adelante hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón. Un paso más de fe, un paso más de amor. Adelante hermanos, adelante hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermanos, adelante hermanas, que allá en el cielo nos espera un Son las 8 de la mañana y 35 minutos. A mí también me gusta alegría y gozo. Entre alegrías y muchas penas. Bien, hermanos, continuamos con este espacio maravilloso que el Señor nos ha concedido en este día. Vamos a continuar con 2 Corintios capítulo 11, versículo del 1 en adelante, para que veamos cómo es el engaño de aquellas personas que no siguen verdaderamente a Cristo, que siguen pero sus ideas, que siguen sus enseñanzas, que no se atienen a las, al mandato de Jesucristo, y hacer discípulos enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Ojalá me aguantaran algunas tonterías, dice San Pablo, algunas tonterías, imagínate cómo habla San Pablo, ¿no? Algunas tonterías como lo que él está diciendo, ¿no? Claro que me las van a aguantar. Estoy celoso de ustedes. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Estoy celoso de nuestros feligreses católicos. Estoy celoso porque a mí sinceramente me indigna que siendo personas católicas, conociendo la verdad, que estamos en la verdad, que nadie me ha podido decir lo contrario, y que se vayan para otras sectas, para otros credos religiosos, a creer en una mentira. Y todavía a decir que nosotros estamos en la mentira. Una cosa como absurda, contradictoria.
Por eso me indigna de alguna manera, y por eso yo he querido tomar estos micrófonos y he querido tomar esta vocería y no callarme. Estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, dice San Pablo, son celos de Dios, pues los he ofrecido por Cristo, etc. Después, en el versículo 3, dice, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con su astucia podría también pervertirles la mente a ustedes, para que se dejen de ser sinceros con Cristo. Imagínense cómo la serpiente sedujo a Eva con un fruto que aparentemente era sabroso, rico, delicioso, apetitoso al paladar, pero por dentro estaba podrido, pero por dentro llevaba la cizaña, pero por dentro estaba lleno de carroña, por dentro llevaba sevicia. Y eso es lo que hacen muchas personas. Con esa astucia con la que la serpiente sedujo a Eva, porque ¿con qué la sedujo? Con un fruto que aparentemente muy apetitoso. Aparentemente ellos llegan a tu casa y son muy respetuosos, son ovejitas que no le hacen mal a nadie, saludan a todo mundo, muy respetuosos, muy bien vestidos y todo lo que tú quieras, para seducir y para engañar. Ahora dice San Pablo, continúa San Pablo en esta carta a los Corintios, en el capítulo 11, luego vamos a saltar al versículo 5, dice, sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Hay gente que se cree superapóstol, superprofeta, superdiscípulo, que se saben la Biblia de memoria, que son muy estudiosos de la Biblia y que eso se saben versículos y capítulos de la Sagrada Escritura, y a veces con algunos que yo he hablado me dicen, mire, yo me he leído la Biblia 4 veces, desde el Génesis al Apocalipsis, y yo no he encontrado eso. Y empiezo poco a poco, con textos, con capítulos y versículos, y tienen que agachar la cabeza. Engañosos, mentirosos, frutas por fuera muy buenas, muy apetitosas, pero por dentro tienen la cizaña, porque empiezan a hablar pestes, como ya lo hemos dicho, de la iglesia. Bien, saltamos ahora al versículo 13 de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13. En realidad son falsos pastores. ¿Son pastores? Sí, pero el problema es que son falsos. ¿Son discípulos? Sí, discípulos de Jesucristo. Ellos se dicen que son cristianos, sí, cristianos, pero cristianos falsos. Cristianos falsos. Engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Disfrazados, porque eso es lo que traen, un disfraz de bondad, un disfraz de ser buenos, un disfraz de ser verdaderos, un disfraz de ser auténticos, pero son falsos. Lo dice San Pablo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ellos son eso, unas personas con un disfraz, y llegan a usted y usted se queda sorprendido frente a las citas, frente a todo lo que ellos dicen, porque ellos llegan y le abran la Biblia y le dicen que ellos sí le hablan con la Sagrada Escritura, pero que los curas no, que ningún cura le habla a usted con la Sagrada Escritura, que ningún cura saca la Sagrada Escritura en la Eucaristía. Inclusive alguno decía que allá en la Eucaristía no se leía la Biblia, que en ninguna parte de la Iglesia Católica se leía la Biblia, que se leía un misal, que eso era hecho por los hombres, era hecho por los papas, era hecho por la tradición de la Iglesia, pero que eso no era Biblia, que eso no... Vean cómo engañan, disfrazados de santidad, de auténticos, de superapóstoles. Dice, y no es mucho
que sus servidores se disfracen también para servidores del bien. O sea, hay personas que se disfrazan de personas de bien, personas auténticas, personas respetuosas, se disfrazan de eso. Bien, lo dice San Pablo, también lo dice en otra parte. Por ejemplo, en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer cómo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, la venida del impío estará señalada. Ya se la voy a leer como está aquí. Dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros. Ustedes constatarán y verán que por allá en esos cultos dicen que hablan muy bien, que levantan paralíticos, que sanan enfermos, que expulsan demonios, etcétera, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos. ¿Por qué engañosos? Porque después empiezan a hablarle mal de la iglesia, empiezan a hablarle mal de los presbíteros, empiezan a hablarle mal del Papa, etcétera. Que esos son engañosos. O empiezan, peor aún, ¿no? Empiezan a hablarle mal de la Virgen María. No, la Virgen María fue un vaso desechable que lo utilizó Dios simplemente para encarnar a Jesucristo y después lo botó y no lo volvió a utilizar porque ella se acostó con muchos hombres, ella tuvo más hijos. No, simplemente fue para dar a luz a Jesucristo y listo, y lo botó. ¿Eso no son productos engañosos? ¿Eso no es predicación engañosa? Claro que sí, claro que sí. Y lo que dicen mucha gente, que por allá levantan paralíticos y que expulsan demonios, sí. Entonces sí se constata de que ellos son impíos que vienen señalados con el influjo de Satanás, con signos y milagros y prodigios engañosos. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. No lo digo yo, vuelvo y se lo repito. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. Vuelvo y lo leo, para que no digan que es mentira. Ustedes lo pueden constatar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. Y no solamente a ellos, sino a los que seducen. Por eso los arrastran y por eso los engañan. Para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad. Lo dice San Pablo. No lo digo yo, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad. Es más, no solamente no creyeron, sino que estaban en la verdad y se fueron para allá a creer en una mentira. Y prefirieron la iniquidad, dice San Pablo. Y en el versículo 10, un poquito más atrás, dice, y todo tipo de maldades que seducirán, están seduciendo a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Vuelvo y repito, que seducirán. Hay muchas gentes que son arrastrados, los seducen a los que se han de condenar. No lo digo yo, usted lo puede constatar nuevamente allá en tu Biblia, en la suya, en la que tú tienes. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad, que es lo que estamos predicando acá, el amor a la verdad, hacer honor a la verdad.
que los hubiera salvado, que los hubiera salvado. Hermanos, no lo digo yo, lo dice San Pablo. Por eso Jesucristo dijo que eran ovejas por fuera, pero por dentro lobos. Por eso, porque seducen con engaños, con signos, prodigios, milagros, todo eso, seducen y son engañosos. Y por eso es una fruta, como dijo San Pablo en la carta a los Corintios ahora, como la serpiente sedujo a Eva, con una fruta engañosa. La fruta por fuera, muy bonita, muy atractiva, excelente, apetitosa para comer, pero por dentro estaba podrida, por dentro llevaba la cizaña. Esos son. Por eso Jesucristo dice, son lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas. Bien, hermanos, ahora quiero leerles otro texto. Por ejemplo, Juan, vamos a ponerle mucha atención a lo que dice San Juan. San Juan, en su segunda carta, San Juan escribió 3 carticas. La primera un poquito más larga y la segunda más cortica y la tercera también cortica. La segunda carta de San Juan, porque no tiene sino un solo capítulo, allí en el versículo 9 dice así: el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Bueno, no voy a hacer más comentarios, simplemente voy a leer. Lo repito: el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo y al Espíritu. Posee a Dios. El que no permanece en la doctrina, no posee a Dios. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, estoy leyendo textualmente el versículo 9, ya voy en el versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni siquiera lo saluden, dice. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Y por eso terminan también como pastores. Yo recuerdo que una vez una señora me decía que su hijo se iba que lo estaban seduciendo por allá en una secta protestante, y entonces la mamá le dijo: bueno, pero usted se prepara para ser pastor, no le acepto que sea cualquier parroquiano por ahí, no, tiene que ser pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que va detrás de la monedita, interesado, falso, pastor, falso. Fruta por fuera muy buena, pero por dentro podrida, por las ganas de dinero, etcétera. Ahora, algunos dirán que yo estoy hablando aquí estupideces, que yo estoy hablando aquí cosas que no son. Mire lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 13, fácil para aprenderlo. Mateo capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente, hablando del reino de Dios, una parábola del reino de Dios, y dice así: por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oiréis, pero no entenderéis. Mucha gente que está escuchando en este momento no cierran el oído,
porque dicen que eso es mentira. Lo que yo anoche veía por ahí un video que me enviaron y había un padre que estaba debatiendo con unos pastores y el padre les mostró con lujo de detalles, con capítulos y versículos sobre la confesión, y todavía ellos decían que no creían en eso. Se cumple esta palabra en ellos. Eran pastores, eran 2 pastores, y se cumple en ellos esa palabra. Oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón, se les ha embotado el corazón. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. Bien, y por último quiero leerles un último texto, un último caramelito, un caramelito sabroso que nos vamos a comer, un postre para que nos vayamos en este día reflexionando con ese postre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver lo que dice. Capítulo Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice así: si explica estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Por eso estoy acá, por eso, por lo que dice San Pablo. Si explica estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Por eso estoy aquí, enseñando, explicando, rebatiendo y evitando que muchas personas terminen por allá creyendo en una mentira. Y en el versículo 16 dice: cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte. Por eso estoy acá y seguiré, y voy a seguir, y seguiré. Nadie me podrá callar. Persevera sin desanimarse, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Por eso estoy acá. Y por eso nosotros debemos profetizar y podemos anunciar y enseñar la verdad. Estamos enseñando la verdad. Y no puede quedar duda de que el verdadero discípulo es aquel que cuida su conducta, que enseña, que lo que estamos haciendo aquí, enseñar, perseverar sin desanimarse, ser fiel a la palabra que el Señor les ha inculcado, que ustedes han recibido desde el bautismo, desde el seno materno, desde la familia, desde la iglesia. Pues actuando así te salvarás a ti mismo y se salvarán los que te escuchen. Y para que reafirmar lo que dice San Pablo, mire lo que dice el mismo Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo 31. Capítulo 8 versículo 31. Dice lo siguiente: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús le predicaba a los que habían creído en él, a los que no han cerrado el oído, a los que no se les ha embotado el corazón, a los que no tienen una muralla, ni una cortina de humo, ni una pared, ni un obstáculo en sus ojos para no ver. Para aquellos que vieron la predicación de Jesucristo, para aquellos, Jesucristo les habla y les dice: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seréis verdaderamente mis discípulos. Vuelve y repite:
que eso significa que hay discípulos que no son verdaderos porque no se han mantenido en la palabra. Y conoceréis la verdad. Ellos, esos que no son verdaderos discípulos, que no se han mantenido en la palabra, que no son fieles a la palabra, que están diciendo mentiras, que están diciendo otra cosa, ellos están fuera de la verdad. No conoceréis la verdad. Y por eso dice Jesucristo, y la verdad os hará libres. No son libres, son esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del dinerín, esclavos del dinero, esclavos de sus propias pasiones, esclavos de sus mentiras, esclavos de sus confusiones. Están confundidos y confunden a otros, por eso no son libres. Y el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18, dice lo siguiente. Simplemente les voy a leer lo que dice San Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Yo sé que algunos con esta predicación, con este tema, de pronto algunos empiezan a odiar y están respirando por la herida, pero estoy contento, feliz, porque el mismo Jesucristo dice, sabed que antes me han odiado a mí, antes me han odiado. Y por último les dejo este último caramelito. Juan capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no son de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. El que no escucha esta predicación, el que cierra los oídos, no es de Dios. Muy bien, hermanos y hermanas, llegamos al final de este programa de la apologética en el día de hoy, con este maravilloso tema de los verdaderos apóstoles de Cristo. Así culminamos o concluimos este tema de los verdaderos apóstoles de Cristo. El próximo lunes ya veremos, empezaremos otro tema. Ojalá, si ustedes lo pueden sugerir por las redes sociales, por el WhatsApp o por teléfono, o como por el WhatsApp o de pronto por la emisora directamente, a través de vía telefónica, lo que sea, lo pueden hacer, pueden expresar sus inquietudes, preguntas y de pronto temas que ustedes quieran saber o que se quieran tratar acá. Vamos a terminar poniéndole este día al Señor en sus manos, para que el Señor bendiga nuestras actividades, para que Él bendiga todos nuestros proyectos, todo nuestro día. Lo vamos a bendecir a Él, que agradecerle, porque estamos en la verdad. No renunciemos a la verdad, no renunciemos. Nosotros hemos conocido un tesoro maravilloso, como dice San Pablo en su carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Llevamos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos barro, pero llevamos un tesoro maravilloso, que es el tesoro de la fe, que es el tesoro de la iglesia, que es el tesoro de la palabra, que es el tesoro de la vida eterna, que es el tesoro del Espíritu. Esos grandes tesoros los llevamos en el corazón. No nos los dejemos robar, no dejemos que otra persona venga, nos engañe y destruya esos tesoros, que destruya esos privilegios que el Señor ha colocado en nuestra mente, en nuestro corazón. Por favor, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, con lágrimas en los ojos, decimos, no renunciemos a nuestra fe, que es un verdadero tesoro, un tesoro grandísimo, maravilloso, que el Señor nos ha concedido conocer dentro de la Iglesia Católica. No vayamos a despotricar
que no nos es lícito renunciar a ella, no nos es lícito resquebrajar ese vaso para que ese tesoro se pierda. Por eso, en este día le colocamos al Señor nuestras actividades, nuestro día, nuestras responsabilidades, todo lo que vamos a realizar. Le pedimos a Él que derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que bendiga a aquellas personas que están en el lecho del dolor, a las enfermas, a aquellas personas que nos han pedido oración, a Dios le pedimos para que las bendiga, las proteja, les conceda lo que ellas le piden si es su voluntad. Por eso terminamos con la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Y como verdaderos discípulos, verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos pastores, vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del cielo, Reina de los apóstoles, Reina de los santos, Reina también de San Francisco de Asís, cuya memoria celebramos hoy. Vamos a invocarlo a él y a la Virgen María para que nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.